que precisamente el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, una especialidad que tanto ansiábamos por estos lados. Tenemos por ahí a un querido amiguísimo, el doctor Rebolledo, cardiólogo pediatra. Desafortunadamente por situaciones de salud ya no está casi presente dando consultas. Tenemos al doctor Ernesto Jonathan Cortés Ramos, es cardiólogo pediatra. Doctor, bienvenido, buenos días. Hola, doctor, mucho gusto. Y en unos segunditos más, en unos minutitos más, el anfitrión de este programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, y nuestro buen amigo, el doctor Ulises Medina Toledo. Su servidor, el doctor Fernando Castañón León. Pues para empezar, doctor, ¿nos puede decir qué es un cardiólogo pediatra? Bueno, un cardiólogo pediatra es un médico especializado en el diagnóstico, manejo y tratamiento de las enfermedades del corazón de los niños. A esto me refiero a alteraciones en el ritmo, en la frecuencia cardíaca, algunas alteraciones estructurales en el corazón, como puede ser defecto en las paredes del corazón, alteraciones en las válvulas cardíacas o en las venas o arterias del corazón. También somos médicos capacitados para valorar la función y las alteraciones que pueden presentarse en el corazón secundarias a algunas otras enfermedades. ¿Qué necesitamos para ser cardiólogo pediatra, doctor? Porque a veces nuestra amable audiencia ignora qué pasos hay que seguir para poder ser un cardiólogo pediatra. ¿Qué necesitamos para poder ser un cardiólogo pediatra? Bueno, para llegar a ser un cardiólogo pediatra, obviamente es necesario la formación como médico general. Posteriormente se hace la especialidad de pediatría y una vez terminado este proceso, se realiza la formación durante 2 años más en cardiología pediátrica en algunos de los centros especializados en el país. Actualmente en México son 7 instituciones las cuales tienen la formación para cardiología pediátrica. Estamos hablando que son entonces 5 años de universidad, un año de internado, un año de servicio social para poder ser médico general, es decir, 7 años, Así es, después 3 años de pediatría y posteriormente 2 años de cardiólogo pediatra. así es. Entonces, un camino bastante largo de 12 años para poder ser cardiólogo pediatra. ¿A partir de qué edad se debe visitar un cardiólogo pediatra, doctor? ¿Y con qué frecuencia debería hacerse? ¿O no es necesario visitar un cardiólogo pediatra? Bueno, idealmente todos los pacientes, todos los recién nacidos deben de visitar a un cardiólogo pediatra al menos durante la primera semana de vida, idealmente durante los 3 primeros días de vida. Esto con la finalidad de poder identificar cardiopatías cianógenas. ¿Por qué las cardiopatías cianógenas? ¿Qué es una Porque es, cardiopatía cianógena? ¿Qué el término cianógeno qué es? claro, las cardiopatías cianógenas son aquellas en las cuales los pacientes van a tener una mezcla de sangre. Ya esto significa la sangre oxigenada con la sangre no oxigenada dentro del corazón. Esas cardiopatías o estas enfermedades son importantes en el sentido de que tienen una morbimortalidad muy alta. Con esto me refiero a que son enfermedades que en el corto plazo ponen en riesgo la vida del paciente. Con el término cianógeno, como bien dice el doctor, se mezcla la sangre no oxigenada con la oxigenada y esto da una tonalidad al bebé amoratada, Así ¿sí? es. Se ve moradito el bebé, ¿sí? No confundir con la acrocianosis, que es algo casi frecuente o muy frecuente en la mayoría de bebés. Cuando los bebés nacen, cuando usted los baña, saliendo de bañarlos, se van a ver sus uñitas un poquito amoratadas, ¿sí? Inclusive las uñitas de las manos, las uñitas de los pies, y a veces si hace mucho frío o lo bañó con agua muy fría, puede inclusive por ahí los labios tantito nada más, pero esto se quita muy rápidamente, a diferencia de la cianosis que no se quita. Este es una coloración amoratada de prácticamente todo el cuerpo, ¿no? Entonces a eso nos referimos con el término cianosis. Doctor, tenemos y todo el mundo conoce el tamiz metabólico. Sabemos que hay que tomarle entre el tercero y quinto día de vida a todos los bebés unas gotitas de sangre del talón para buscar enfermedades que puedan causar daño a nuestro bebé desde el punto de vista metabólico, es decir, de todas estas funciones químicas del organismo, inclusive algunas pues bastante graves que nos pueden causar retraso mental. Sabemos que existe un tamiz auditivo para detectar sorderas muy tempranas en los bebés,
que se debe hacerse en los primeros 3 meses de vida, y hay algo que se llama tamiz cardiológico. ¿Nos puede decir qué es eso? ¿Qué es el tamiz cardiológico, doctor? ¿Y cuándo debería realizarse? ¿Y por qué debería realizarse? Claro, el tamiz cardiológico es de hecho un estudio muy sencillo, efectivo, poco invasivo. Idealmente se tiene que realizar dentro de las primeras 24 a 48 horas de vida o antes de que el paciente sea egresado posterior a su nacimiento. ¿En qué consiste este estudio? Básicamente se toma con un equipo especial, un oxímetro de muy alta sensibilidad y resistente a los movimientos que pueda realizar el paciente. Se toma la oxigenación de la mano derecha y de alguna de las extremidades inferiores, alguna de las piernas, y se compara el nivel de oxigenación en estas dos extremidades. Esto con la finalidad de que medimos que la saturación sea 95% o mayor en la mano derecha y que la diferencia en la extremidad inferior no sea mayor a 3% de la saturación. ¿Cuál es el objetivo? Como mencionaba previamente, hay que identificar las cardiopatías enógenas o las cardiopatías en las cuales el paciente va a estar de una coloración morada, ya que en caso de presentarse alguna situación de este tipo, el paciente requiere de manejo inmediato, ya que es una situación que nuevamente pone en riesgo la vida del paciente. Ya está con nosotros nuestro buen amigo, el doctor Ulises Medina Toledo. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Perdón, una Y, el, disculpa ahí y por la nuestro demora. anfitrión, doctor, buenos días. Buenos días, al igual que el doctor Ulises, una disculpa a nuestros radioescuchas. Llegaron puntos. Llegamos barriendo, ¿no? El deber de estar aquí, pues agradecemos la visita del excelente cardiólogo pediatra Ernesto Jonathan Cortés Ramos. Como lo dijo nuestro amigo el doctor Castañón Leo, son pocos los cardiólogos pediatras que existen en la región, y el único porque el otro doctor que es cardiólogo está un poquito enfermito, y usted pues joven, esperemos que aterrice y quede aquí definitivo, porque si hacen falta. Hay muchas enfermedades del corazón en los niños, sobre todo las mamás se asustan cuando hablamos de una enfermedad, y de eso quiero decirle que cuando nosotros los médicos familiares exploramos el área precordial o el área del pechito del niño y le decimos a la señora, es que su niño tiene un soplo cardíaco, nos gustaría que nos dijera qué es un soplo cardíaco. Algo muy común que a veces tenemos que dar el diagnóstico nosotros como médicos familiares para derivarlo al cardiólogo. En este caso, qué bueno que hay cardiólogo pediatra para derivarlo directamente a usted. ¿Qué nos puede explicar de esto? Bueno, efectivamente, esta palabra soplo cardíaco es muy habitual en la mayoría de los niños. ¿Qué es un soplo? Para empezar, es el sonido que produce la sangre cuando pasa sobre alguna estructura en el corazón. Básicamente la turbulencia que realiza la sangre. Una manera muy fácil de explicarlo es como si pasáramos agua a través de una manguera. Si ponemos el dedo, vamos a producir turbulencia y esto va a producir un sonido. Eso precisamente es un soplo cardíaco. Ahora, no todos los soplos representan una patología o una enfermedad en el corazón. Sin embargo, la gran mayoría de las enfermedades del corazón sí presentan un soplo cardíaco. Es por eso la importancia de darle seguimiento o valoración cuando se detecta alguno. Yo me quiero regresar al tamiz cardiológico, doctor, porque creo que es algo importante. Aquí en la región, pues nacen los bebés y obviamente por falta o carencia de la persona especializada que haga ese estudio, pues no se solicita. ¿Con qué frecuencia se detecta una cardiopatía? Bueno, de cada 1000 pacientes que nacen, al menos 8 van a ser cardiópatas. Y de estos 8 cardiópatas, al menos 3, perdón, van a ser una cardiopatía crítica, la cual va a requerir manejo inmediato o manejo durante las primeras 2 semanas de vida para poder compensar o estabilizar al paciente.
Una pregunta, así, extendiendo un poquito la parte del soplo cardíaco. Muchos bebés nacen, los escucha el pediatra, los escucha el médico que los recibe y no escucha soplo. Van a la consulta del control a los 7 días y no escuchan soplo. Resulta que a la mamá al mes de vida llega un médico y le dice, oiga, tiene soplo. No lo sabía, no se lo dijeron. La pregunta es, ¿los soplos todos se escuchan desde el nacimiento en los defectos cardíacos del bebé o se pueden ir escuchando conforme van avanzando en edad los bebés? Porque esto es muy frecuente que suceda. Ujú. De hecho, no, algunos soplos cardíacos o algunas patologías, de hecho, ni siquiera producen soplo. Es una vez que va habiendo algunos cambios en las presiones tanto del corazón como del pulmón, en que podemos encontrar estos soplos al mes de vida. También, como lo mencionaba, hay algunos casos en que el defecto cardíaco es tan grande que no va a producir turbulencia en la sangre, entonces no se va a presentar un soplo cardíaco. Hay algunas situaciones en las cuales, aunque no tengamos esta definición de soplo o no se haya detectado algún soplo cardíaco, sí es necesario o conveniente que el paciente sea valorado por un cardiólogo pediatra. ¿A qué me refiero con esto? En aquellos pacientes en los cuales tienen un peso bajo, una talla baja, que con frecuencia vemos que están jugando con otros niños de su edad y se cansan mucho antes que la mayoría de los niños. En los bebés, los cuales están comiendo, están siendo amamantados, succionan 2-3 veces y de repente se detienen, empiezan como a respirar muy rápido como si estuvieran fatigados y después nuevamente reinician la alimentación. O en aquellos pacientes que presentan algún desmayo, un síncope. Esos pacientes es necesario que sean valorados por algún cardiólogo pediatra para descartar la presencia de alguna alteración o malformación. Una vez que se detecta un soplo, doctor, ¿cuál es el manejo? ¿Todos los soplos hay que tratarlos? ¿O algunos se pueden resolver solos? Ok, en la parte de soplos cardíacos hay que dividir o hay que entender que hay situaciones en las cuales se puede presentar un soplo cardíaco sin una patología. En algunos casos son propios al desarrollo del paciente o presentan algunas alteraciones o algunas estructuras que con el tiempo se van a ir cerrando. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el bebé está dentro de la pancita de mamá, tiene algunas estructuras, 2 estructuras específicamente, las cuales una vez que nace van a cerrarse. ¿Por qué? Porque ya no son necesarias en la vida del adulto, en la vida fuera de la pancita. Sin embargo, algunas de estas van a tardar un poco más en llegar a cerrarse en su totalidad. En estos casos únicamente hay que dar vigilancia y el paciente seguramente tiene una vida normal. En otras ocasiones sí es necesario que una vez que identificamos el soplo, de acuerdo a las características o de acuerdo a la patología a la cual está asociado, hay que dar tratamiento, ya sea tratamiento farmacológico, tratamiento quirúrgico o intervencionista o vigilancia. Y de manera posterior pues ya se decidirá cuál es el mejor plan. Continuando con los soplos, doctor, porque fíjese que es algo muy común. Se pueden detectar desde su desarrollo, desde su vida intrauterina, o hay soplos que solamente hasta el nacimiento es cuando nos damos cuenta que el bebé pudiese traer algún problema cardiológico. Bueno, actualmente existe la modalidad de un ecocardiograma fetal, el cual se realiza a la mamá embarazada en el segundo trimestre, a las 24 semanas de embarazo, digamos, a los 5 meses del embarazo. Se puede realizar un ecocardiograma fetal en el cual se valora las características o las estructuras del corazón del bebé. Se realiza un ecocardiograma a las 24 semanas y a las 36 semanas de gestación, a los 8 meses,
nuevamente para corroborar que todas las estructuras del corazón están bien. Hay algunas que sí pueden tener una detección prenatal. Cuando se detecta que hay alguna situación de gravedad, entonces se envía a la mamá a un centro especializado, a un tercer nivel, un hospital el cual tenga la capacidad de poder manejar la cardiopatía, estabilizar al paciente y resolverla en el corto o mediano plazo. ¿Cuán importantes estos estudios, doctor Ulises, ustedes desde el punto de vista obstétrico, y en qué momento deberían realizarse estos estudios en el embarazo y si son parte rutina del control prenatal? Importantísimo, sí, ya en la actualidad, pues inclusive ese ya es como un tamiz. Se hace un ultrasonido primero a las 11 semanas, es uno que se llama 11-14 o es 11-13.6, que es el ultrasonido. Ese es un ultrasonido genético que nos ayuda mucho a identificar situaciones que desde ahí ya nos podemos dar cuenta, como un síndrome de Down, por ejemplo, que casi siempre va acompañado con alguna cardiopatía. El segundo estudio que le solicitamos es el estructural, que se hace entre la semana 18 y 22, y precisamente es para volver a repetir que todos los órganos y todas las estructuras estén dentro, pues dentro de lo normal. Y como bien menciona el doctor, hay un estudio cardiológico que se le hace al bebé más o menos a la semana 27, que es cuando ya el bebé ya empieza a valerse por sí, y donde se puede valorar la función cardíaca y sus válvulas y sus estructuras. El problema que tenemos en la región es que no tenemos quien lo haga. O sea, nosotros lo podemos pedir, pero ¿quién se lo hace? Pero sí, hoy en día la medicina es actual, se debe de hacer un tamiz cardiológico desde la vida intrauterina para precisamente poder identificar situaciones y poder al igual preparar un nacimiento, ¿no? Los requerimientos o valorar la interrupción de un nacimiento, ¿no? O un envío al siguiente nivel en donde se le pueda ofrecer algo más al bebé. Pero definitivamente hoy en día cada vez se hace más y cada vez están llegando personas las cuales están haciendo esos estudios. Por ejemplo, hoy aquí podemos encontrar quien haga un ultrasonido genético, quien haga un estructural, cuando tal vez hace 5 o 10 años no había quien, ¿no? Entonces es algo muy importante y obviamente nos ayuda muchísimo para poder llevar un control prenatal y decirles a los papás que pues el bebé viene bien y que las posibilidades que tenga algún problema al nacimiento pues obviamente es mucho menor a que no se lo hagamos, ¿no? Claro. Hemos estado hablando de cardiopatías congénitas. ¿Pero qué son las cardiopatías congénitas? ¿Nos las puede definir, doctor? Claro. La cardiopatía congénita es toda alteración estructural que encontramos en un corazón. Vaya, estas alteraciones se van a presentar desde la vida intrauterina, cuando estamos a las 13, 18 días de gestación. El embrión está formando ya su corazón, toda esta estructura de asa cardíaca y todo esto. Es en estos primeros días, en estas primeras 3 semanas, 15 a 18 días de vida, en cuanto vamos a encontrar algún problema en el desarrollo cardíaco. Básicamente son agujeros en alguna de las paredes del corazón, alteraciones o ausencia de alguna válvula o compuerta del corazón y el retorno o la desembocadura de alguna vena o arteria del corazón. Básicamente estas son las cardiopatías congénitas. Las definen como toda alteración estructural o de los grandes vasos intratorácicos. Esa es la definición, pero se refiere a esto: algún agujero en las paredes del corazón, alguna alteración en las válvulas o compuertas del corazón y de las venas o arterias que están llegando a él. Al hablar de cardiopatías o defectos en el corazón, ¿todas las cardiopatías se detectan al momento del nacimiento, cuando nace el niño? ¿El pediatra o el médico que recibe al niño es capaz de detectar a tiempo? No. Idealmente, como mencionaba previamente, idealmente las cardiopatías cianógenas o aquellas en las cuales el paciente se pone morado,
se pueden detectar al nacimiento o en las primeras semanas o primeros meses. En algunos casos tardan hasta 6 meses, un año en ser detectadas. Hay otra parte de las cardiopatías, las cuales no se van a detectar en el nacimiento, pero sí van a dar algunas otras manifestaciones y que precisamente a los 2, 3, 5, 7 años es que se van a empezar a sospechar. ¿Cuáles son estas? Son las cardiopatías no cianosantes. Con esto me refiero a las cardiopatías en las cuales el paciente no se pone morado. En estos casos el niño va a realizar una vida relativamente normal. Va a poder realizar sus actividades, va a jugar con otros niños, va a desarrollarse y los familiares o la mamá, el papá, muchas veces refieren, pues yo veía que se cansaba, yo veía que no crecía, que comía mucho pero seguía delgadito, pero pues parecía bien. Digo, hacía todo lo que los otros niños hacían. Finalmente, para el ojo entrenado, para el ojo de los médicos, que ya sabemos cuál sería el comportamiento habitual de los niños, es así como que, ¿saben qué? Ok, hace la vida normal, pero algo como que no me cuadra, como que hay algo extraño en este niño, algo me está faltando. Precisamente uno de los factores o una de las situaciones que tenemos que descartar es que no haya un problema cardíaco, que nos esté limitando el crecimiento, el aumento de peso o la actividad física que está realizando el paciente. Entonces, no todos los bebés se ponen morados cuando tienen cardiopatías. Así Entonces, es. dividimos las cardiopatías en los bebés que se ponen morados y los bebés que no se ponen morados. Es Así decir, en los bebés que se ponen morados son porque se mezcla la sangre oxigenada con la no oxigenada. En los que no se ponen morados, no hay mezcla de esta sangre no oxigenada con oxigenada. Sí hay mezcla de esta sangre, pero finalmente esta no lo vamos a detectar porque en los bebés en que se mezcla la sangre, en que se ponen moraditos, la sangre no oxigenada pasa a la circulación sistémica, vaya, pasa al cuerpo. Entonces vamos a ver al niño desaturado, lo vamos a ver morado. En el caso de los pacientes no cianóticos, la sangre no oxigenada se queda de su lado, nunca no pasa de manera inicial a la circulación sistémica. Al contrario, la sangre oxigenada va a pasar a la circulación sistémica. Por eso el paciente no se va a ver morado. Y es a veces estos los casos en los cuales se detecta en edades posteriores, no solo con la saturación, sino con el, la presencia de un soplo cardíaco, la actividad física o el desarrollo. Entonces, el corazón trabajaría doble con estos pacientes, ¿no? Porque Así es. está recirculando esa sangre en lugar de pasar al lado correcto, regresa y da doble trabajo al corazón. Así es. Hay que recordar que en el corazón de los humanos son 4 cavidades las que tenemos. Precisamente en alguna de estas cavidades son 2 aurículas, 2 ventrículos. Cuando existe algún defecto, algún agujero o alguna situación en sus válvulas, que se puede producir estas alteraciones. Ya son las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 29 minutos. Vamos a un corte comercial y regresamos a su programa Pregúntale a su médico, que se transmite a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión. Recuerden que también estamos en redes sociales, en la página de YouTube de Mina Médica y por Spotify, donde los invitamos a que compartan estos programas y sobre todo disfrutar de la presencia del doctor Jonathan Cortés Ramos, que es cardiólogo pediatra, como lo dije al inicio. Son pocos o los únicos cardiólogos pediatras en la región sur del estado de Veracruz. Y esta empresa, pues, le da la bienvenida, le damos la bienvenida. Esperemos que no sea la primera vez que esté con nosotros con estos temas que a muchas madres de familias les debe de estar interesando. 11 de la mañana con 30 minutos. Vamos al corte y regresamos. ¿Escuchas? Pregúntele a su médico. La gran mayoría de personas pagan dinero por ver cómo va a ser la carita de su bebé. Para poder subir esa foto, lo que hemos mencionado infinidad de veces, ¿no? Al Facebook, al Instagram, que vean a mi bebé, vean lo bonito que viene a mi bebé. Nadie piensa que cuesta lo mismo hacer ese estudio, pero al corazón, a los órganos importantes, a verificar si no hay un defecto congénito, más allá de lo estético, de lo físico, que sigue siendo lo cotidiano. De ahí la gran importancia, lo platicábamos, de estos estudios.
costos aproximados de estos estudios? ¿Cuánto sale saber que mi hijo no va a tener un defecto congénito importante, una cardiopatía importante? Tú que estás en ese ámbito, no sé si usted Alrededor, conozca el costo de de un eco intraabdominal, pero más o menos, alrededor de 2,000 a 2,500 pesos, más o menos. ¿no? Sí, efectivamente son unos 2.500 pesos, 3.000 pesos el costo. Y es muy importante, eso es lo que comentas, porque, digo, obviamente los papás quieren es que sus bebés vengan sanos, vengan grandes, vengan ese de lo mejor, ¿no? Y pues obviamente ellos dan por hecho que sus bebés vienen bien. Y por eso es que van y dicen, doctor, yo quiero ver el sexo nada más, o quiero que me enseñe la carita, porque porque pues voy a hacer una fiesta, ahorita está de moda esto de Del sexo, ¿no? el sexo, revelar el sexo, ¿no? Y pues obviamente, por supuesto que se lo damos, pero sí le damos que entiendan que pues eso es importante, pero es aún más importante saber cómo está el corazón del bebé, cómo está el desarrollo neuronal, cómo está el peso, líquido, placenta, vaya, lo que conlleva lo que es un control prenatal bien, ¿no? Precisamente para poder garantizar o para poder disminuir esas probabilidades que ese bebé pueda tener algún problema. Y eso es tan cierto y tan real que, pues bueno, eso lo vemos día a día en la consulta. Fíjate qué bien que dices esto, Ulises, y saliendo un poquito del tema de la cardiología, pero es importante, así como mencionan ustedes, hay veces vemos el lado banal del sexo o la cara. Hay niños que vienen con dextrocardia, por decirlo así, que el corazón lo tienen hacia el lado contrario, o sea, en este caso la punta del corazón está hacia la derecha. Hay problemas que no se detectan a simple vista. Niños monorrenos, o sea, que nomás nacen con un solo riñón y que ya de adultos se detectan por algún padecimiento sistémico o crónico. De ahí la importancia, como en este caso de las enfermedades congénitas, mejor checar corazón y órganos internos. Sí, así es de seguir los protocolos que ya están establecidos. Digo, eso no es un invento de nosotros, ¿no? Eso ya está establecido a qué semanas hay que hacerle qué estudio para poder identificar qué cosa y poder saber que ese bebé viene bien o si detectamos algo, poder preparar o si se puede intervenir. Hoy en día, hace unos programas hablamos un poquito sobre cirugía fetal. Hay situaciones que ya se pueden hacer aquí en México, entonces es muy importante seguir con los protocolos. Y siguiendo con el tema, doctor. Y sí, y si Ah, me perdón. permites, lo Sí, claro. platicábamos el programa pasado, ¿no? Seguimos, en lugar de invertir, lo decía el doctor Alejandro, me parece, el doctor Alejandro Martínez, que seguimos invirtiendo, no hay mamá que no tenga su baby shower, ¿no? Sí. Ujú. Seguimos Sí. invirtiendo en fiestas banales en lugar de Y se vale. prepararme. No, claro, por Se vale. supuesto que se Y vale, respetable. Y respetable, ¿no? pero el grado de importancia de la salud del menor a una fiesta siempre será más importante la salud del menor. O aprovechar esas fiestas, ¿no? La hacemos a semanas muy tempranas, la latita que todo el mundo Para coopere el para pagar los ultrasonido estructural. ultrasonidos, Claro. para pagar tu Oye, curso, claro, para claro. pagar tu curso de lactancia Es una materna. buena idea. Es una Oye, excelente Debería idea. de utilizarse Una para eso. excelente idea. ¿Opinar, doctor? Bueno, y precisamente con este caso que mencionaban, aquí se detectó una cardiopatía compleja, una doble vía de salida de ventrículo derecho, en la cual a los 6 meses de embarazo la mamá o los familiares ya sabían que había una situación con el corazón del niño y ya estaban planeando, seguramente con esto, el lugar en donde iba a nacer el paciente, quién lo iba a atender una vez que naciera, si había que realizar alguna cirugía o algún procedimiento en los primeros días de vida o se podían esperar a que fuera el paciente más grande. Finalmente cambia mucho el manejo y el pronóstico se mejora de manera muy importante a que si fuera un niño que nace se considera normal, es egresado y a la semana llega el paciente a urgencias porque está chocado, tiene una falla cardíaca, eh, no ha progresado como esperaban o como quisiéramos que hubiera cursado un niño sano. Entonces sí cambia mucho esta situación en que ya a los 6 meses, aunque le dieron un diagnóstico pues no esperado, Claro. algo no deseado, finalmente le permitió el planear cómo iba a ser el desarrollo y ya no enfrentar de golpe el que, ¿sabes qué? El niño sano que te entregamos, pues no es que esperabas,
pues no es tan sano, resulta que tenemos un problema grave en el corazón. Entonces finalmente cambia mucho este manejo, esta dinámica. Creo que todos Inclusive hasta lo hemos vivido, ¿no? ¿Cuántas veces hemos vivido esas circunstancias de que te hablan a recibir un bebé sano, llegas y no es un bebé sano, ¿no? ¿Y cómo cambiaría todo si ese bebé hubiese nacido en un hospital de tercer nivel? Estimada audiencia que nos escucha, tenemos 3 niveles de atención médica, ¿sí? El nivel 1 son los centros de salud, a donde usted va si está enfermo, que está a la vuelta de la casa, los hospitales. De ahí pasamos al segundo nivel, los hospitales generales. Aquí en la región, el seguro de Coatzacoalcos, por ejemplo, el seguro de Minatitlán se considera también de segundo nivel, el hospital comunitario, el hospital civil se consideran de segundo nivel, y hospitales de tercer nivel es cuando a usted, que es derechohabiente de Pemex, lo mandan a Picacho, cuando usted es del Seguro Social y lo mandan siglo a Ruiz XXI. Cortines en Veracruz, al siglo XXI, si es de la Secretaría de Salud, que lo manden al Hospital General de México, al Hospital Infantil de México, ¿sí? Al Hospital de Cardiología, de Claro. Cancerología. Esos son los niveles de atención. Y obviamente es completamente diferente el pronóstico para ese bebé o para cualquier paciente, ¿no? El cambiar, el hecho de que yo lo mande, nació en una clínica privada que no tiene nada, lo mando al hospital más cercano porque hay que atenderlo, ¿no? Y el hospital más cercano, pues es un hospital pequeñito que lo manda al segundo hospital más cercano y así va la pelotita, pobremente el bebecito, obviamente muchas veces inestable, ¿no? En lugar de haber nacido en un lugar donde ya lo esperaba el cardiólogo pediatra, ya estaba la terapia intensiva, ya estaba, en caso de que fuese quirúrgico urgente, pues ya todo el team quirúrgico, ¿no? Ujú. Inclusive hasta en lo mental, porque pues obviamente los papás se preparan emocionalmente para recibir a un bebito pues con un problema cardíaco, ¿no? No es Ujú. lo mismo estar esperando a un bebé sano, a un bebé que ellos saben que posiblemente va a tener un problema a la hora de nacer. Así es, o sea, es un golpe, la verdad es un golpe psicológico muy fuerte, este, y ayuda mucho el que los papás ya estén preparados de la noticia e incluso estén informados de cuáles van a ser los procedimientos que se van a realizar y qué es lo que esperamos, Claro, la evolución. lo que es la aceptación. Y siguiendo con el tema ese de las cardiopatías, doctor, todos los bebés a quienes se les detecta una cardiopatía, todos, hay que tratarlos. Sí, en cuanto al tratamiento, hay diferentes formas. Es tratamiento correctivo y tratamiento paliativo. Ahora, hay que especificar algo. A ver, cuando damos medicamentos a los niños, no es para resolver o para cerrar, corregir el defecto cardíaco. Los medicamentos que damos son únicamente para estabilizar al paciente, estabilizar la función del corazón. Finalmente, las cardiopatías van a requerir, al ser un problema en la estructura del corazón, en las paredes, en las válvulas, en las puertas, van a requerir un manejo quirúrgico. Ya dependiendo qué enfermedad o qué patología se trate, va a depender el momento en el cual va a requerir este manejo el paciente. En algunos puede ser desde que se detecta prácticamente al nacimiento, 4 o 5 días de vida, una semana, son pacientes que ya están siendo sometidos a una cirugía de corazón abierto. Otros pacientes pueden esperar hasta los 6 meses o incluso algunos muy tardíamente en el caso, en el mundo de cardiología pueden esperarse a los 2, 3, 7 años de vida en que se podría resolver el problema. Ahora, en cuanto a esto de tratamientos, hay que dividir, lo mencionaba que es tratamiento correctivo y tratamiento paliativo. El tratamiento correctivo es aquel en el cual llevamos el corazón a un funcionamiento lo más parecido al de un corazón normal. Eso quiere decir que queda con 2 aurículas y 2 ventrículos. Un tratamiento paliativo es un tratamiento en el cual la anatomía del corazón no nos permite llevarlo a un funcionamiento normal, entonces hacemos cirugías o procedimientos que ayudan a estabilizar al paciente y mejoran su pronóstico. Eh, Estas pueden ser de igual manera distintas etapas
en el desarrollo y se conocen como fisiología univentricular. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente nos quedamos con un solo ventrículo. Las cardiopatías congénitas se curan. Sí, algunas sí es posible con este tratamiento, el tratamiento correctivo. Se realiza el procedimiento, ya sea mediante cirugía o mediante intervencionismo. Se da vigilancia durante algunos años, 2, 3, 5 años, y posterior a este tiempo se puede decir al paciente alta de cardiología pediátrica. Ya no es necesario que lo veamos, ya no se administra ningún medicamento para estabilizar la función del corazón. Los defectos o las alteraciones que pudimos haber encontrado por la enfermedad cardíaca o por el procedimiento, alguna situación que se puede presentar, sabe que no se presentó, está todo bien con el corazón, ya va a ser prácticamente un corazón sano, lo damos de alta definitiva y el paciente puede realizar su vida de manera normal y va a tener un desarrollo sin problemas. En algunos casos, aunque la cirugía se haya realizado de manera adecuada, no se haya presentado ninguna alteración o secuela, el paciente va a requerir un seguimiento constante por parte de cardiología y muy probablemente a futuro requiera alguna otra intervención. Esta intervención va a ser propia de la enfermedad o de la alteración que tuvo. Son alteraciones tan grandes que no es posible que se solucione todo. Más adelante, en 5, 10, 20, 30 años, va a requerir alguna otra intervención, algún manejo para poder estabilizar nuevamente el corazón. Es importante esta parte que menciona porque muchos de los papás que nos están escuchando, que tienen por ahí un bebé con un defecto congénito de corazón, un problema en la forma del corazón, eh, comentan muchas veces que, no, doctor, es que ya lo trataron, pero no quedó bien, que dicen que tienen que operarlo en tanto tiempo después, ¿no? Esta idea de que es una sola cirugía, es un solo tratamiento y esto va a depender de la complejidad, de lo difícil que sea, de cuántas malformaciones pueda tener ese corazón. Tenemos algunas donde tiene 4 malformaciones grandes el corazón y pues obviamente en una cirugía va a ser complicado que esto quede, ¿no? Y no todas las cirugías, como usted bien mencionaba, van a hacer que el corazón quede al 100%, ¿no? Va a quedar lo más funcional posible, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos dividir las cardiopatías a los papás para que sepan si le podríamos poner nombre a las cardiopatías y decir qué cardiopatía requiere intervención inmediata, cuál podemos esperar meses, cuáles podemos esperar años para que nuestros papás les quede quizás un poquito más claro esta Sí. parte? Bueno, para empezar, las cardiopatías cianosantes, las que se van a detectar en los primeros días de vida, estas alteraciones, estas enfermedades requieren un tratamiento inmediato en la primera semana o 2 semanas de vida. No podemos retrasarnos más porque si esperamos mucho tiempo, hay algunas estructuras en el corazón del paciente que pudieran llegar a cerrarse, que lo estaban estabilizando, se cierran y el paciente está en riesgo su vida, básicamente. O por el contrario, la función, la cantidad de sangre que está llegando a los pulmones es exagerada y nos podría limitar a futuro el poder realizar algunas cirugías para estabilizarlo o para paliar el padecimiento. Por eso mencionamos que las cardiopatías cianosantes o las cardiopatías en las cuales el paciente se pone morado, es necesario valorarlo de inmediato y realizar alguna intervención lo más temprano posible para poder estabilizar al paciente o evitar que tenga más secuelas a futuro. Perdón, en ese momento, si no se trata al niño, ¿puede llegar a fallecer? Sí, hay algunas cardiopatías que se consideran conducto dependientes o dependientes de una comunicación interauricular. Muy bien, adelante. Eh, el conducto arterioso es precisamente una de las estructuras que mencionaba. Son normales o son necesarias cuando el bebé está dentro de la pancita eh, en la vida fetal. Una vez que nace se tienen que cerrar. En ocasiones cuando hay padecimientos como es atresia pulmonar, el conducto arterioso es la única estructura que está llevando sangre a los pulmones. Sin embargo, el conducto
lo normal es que cierre durante la primera semana de vida. Entonces, si se cierra el conducto, deja de llegar sangre a los pulmones, el paciente se va poniendo cada vez más morado y llega un momento en que puede fallecer. Hay algunas otras enfermedades, como por ejemplo la transposición de grandes arterias, en la cual la aorta y la arteria pulmonar salen del lado contrario a donde deberían estar. Tienen un pronóstico muy sombrío. Se dice que a la semana el 50% de los pacientes va a fallecer. Durante el primer mes, el 80% de los pacientes que no lleven ningún tratamiento, o sea, que se dejen a libre evolución, va a fallecer. Y para el año de edad, el 90% ya no va a estar. Son las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 50 minutos, 10 minutos nos separan ya de las 12 del mediodía. Vamos a un corte comercial. Escuchas, pregúntele a su médico a través del 95.3 de FM Radio Mina la Expresión y en redes sociales, en la página de YouTube. Puedes seguir en Mina Médica. Un corte y regresamos. 11:50. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. La realidad es que tener un cardiólogo pediatra es difícil, no existen en la región, ya lo mencionábamos. De aquí tendríamos que ir a Villahermosa, tendríamos que ir a Veracruz. Ahora ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina y ahorita lo tienen en radio y lo tienen en redes sociales. Cualquier duda que tengan, cualquier cuestionamiento que tengan sobre problemas del corazón en sus bebés, pues adelante, es el momento de preguntar. Daremos respuesta a cada una de sus interrogantes conforme vayamos avanzando en el programa. Generalmente lo hacemos siempre al término del mismo. Así que compartan, por favor, esta información para que muchísima gente más esté pues enterada de esta circunstancia, ¿no? Que sepamos que existen estudios que podemos hacerles a nuestros bebés desde que están en la pancita, que es muy importante que hagamos el tamiz cardiológico en la primera semana de vida, en los primeros días de vida, mencionaba el día. Entre las primeras 24 a 48 horas de vida. Están haciendo su bebé, lo ideal es que le hiciéramos un estudio, un ultrasonido del corazón para verificar que no haya ningún problema o medir la oxigenación en ambas extremidades para ver si existe alguna diferenciación, ¿no? Bueno, esto sería el tamiz, ¿no? El tamiz cardiológico, así es. Sí, Hacer adelante. si por alguna situación no se puede hacer en ese tiempo, ¿se puede hacer posterior? Sí, idealmente es estos 2 días porque es el periodo en el cual el paciente va a estar más estable y el conducto arterioso tiene menos posibilidades de haberse cerrado en las primeras 48 horas. ¿Se puede realizar de manera posterior? Sí no es lo ideal, pero sí es posible el realizarlo a los 4, 5, 7 días de vida. Ya más adelante, pues tal vez ya no sería tanto el tamiz, sino una valoración clínica, la cual nos podría determinar si hay alguna alteración. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Mina la Expresión, el 95.3 de FM. De fondo escuchamos a Sting con For Her Love del álbum The Bridge, lanzado en el año de 2021. Sencillo que se presentó en una de las emisiones del programa de Jimmy Kimmel Live que se transmite en ABC. En 2017, el comediante Jimmy Kimmel explicó entre lágrimas la operación a corazón abierto de su hijo recién nacido. El presentador de televisión estadounidense contó en su programa cómo su hijo nació con una tetralogía de Fallot, una cardiopatía congénita caracterizada por 4 malformaciones que dan lugar a la mezcla de sangre arterial con la sangre venosa y que por ello tuvo que ser operado de urgencia a los 3 días de vida. Qué fortuna de estas personas de poder hacer que tu bebé sea intervenido en tiempo y forma, ¿no? Desafortunadamente en nuestros lugares nace un bebé con tetralogía de Fallot en el hospital de Coatzacoalcos, en el hospital de Minatitlán, y obviamente llegará a tercer nivel, desafortunadamente bastantes días muy tarde, ¿no? Así es, es un problema, pero pues bueno, la idea es que pues esto vaya mejorando conforme vaya pasando el tiempo y que pues cada vez tengamos a más personas preparadas para que se pueda hacer y acortarle el tiempo de su atención. Doctor, y siguiendo con el tema, ¿qué es un soplo funcional? Bueno, hay algunas situaciones en las cuales el corazón va a tener
este sonido, pero no va a ser precisamente a una patología. Se llaman estado de hiperdinamia cardíaca o momentos en el cual el corazón está trabajando de manera excesiva. Como está trabajando de manera excesiva, la sangre está provocando mucha turbulencia, está provocando ruido y precisamente se escucha esto, un soplo, el cual no está relacionado o no tiene alguna situación con una patología. ¿Cuándo se podría presentar? Cuando el paciente tiene fiebre, cuando está llorando, tiene diagnóstico de neumonía, eh, por situaciones médicas en las cuales hay que administrarles una gran cantidad de líquidos, o en el caso de las embarazadas también se puede presentar este soplo cardíaco. Le- Eh, les- a veces le digo a los papás, ¿no? A veces el corazón puede escucharse feo, ¿no? O inclusive puede verse feo, ¿no? Les digo que el corazón a veces es como el marido feo, ¿no? ¿En qué sentido? A lo mejor a usted le tocó un marido feo, pero Pero quiere fuerte. mucho a sus hijos, la quiere mucho a usted, la procura, es trabajador, lleva dinero puntualmente a la casa, no tiene vicios, es cariñoso, los cuida, los procura. Es decir, cumple su función. Está feo, pero cumple su función. Lo mismo pasa a veces con el corazón, ¿no? Se escucha feo, pero está funcionando perfectamente bien. Ujú. Entonces, no pasa absolutamente nada, ¿no? Exacto. Nos tocó, pues, como el marido feo, ¿no? Ahora bien, Muy guapos, ¿no? gracias, gracias. ¿Qué hacer, qué, qué hacer, qué hacer ante un menor que refiere que le duele el corazón? Es una gran preocupación de toda madre de familia y de papá también. Cuando el niño nos dice, papá, es que me duele el corazón, ¿qué debemos hacer? Bueno, a- en los pacientes pediátricos, no, aunque no es tan común, sí hay algunas situaciones en las cuales un dolor torácico puede ser secundario a una cardiopatía o algún problema cardíaco. Obviamente estos pacientes tienen que ser valorados por un cardiólogo para descartar que no haya alguna alteración, que no estemos enfrentándonos a una situación que ponga en riesgo la vida del paciente. Pero no solo en los pacientes en los cuales refieren un dolor en el pecho, un dolor en el corazón, sino también aquellos pacientes que por alguna situación se llegan a desmayarse. En términos médicos se llama que presentan un síncope. Estos pacientes con síncope se tiene que valorar inicialmente por un cardiólogo para descartar que no haya una alteración en el ritmo o alguna cardiopatía la cual esté poniendo en riesgo la vida del paciente. Desgraciadamente, si no se detectan algunas alteraciones estructurales, estas pueden progresar hasta generar algo llamado hipertensión arterial pulmonar, la cual, una vez que se establece, precisamente el paciente empieza con desmayos. ¿Qué tan frecuente sería esto? Encontrar en un niño que refiere que le duele el corazón un problema cardíaco. La realidad es que Es, es algo, es poco, o sea, sería de 100 niños, probablemente 10, 12 pacientes van a tener alguna alteración. Realmente el porcentaje es bajo, pero sí es real. Usualmente es secundario a dolores de crecimiento, osteocondritis, la cual es la conexión de la costilla sobre el esternón, que a veces se inflama por alguna situación, X situaciones, o propio del desarrollo. Es cuando van a presentar dolor en el corazón. Siempre es un dato muy alarmante, un dato angustiante, pero hay que estar conscientes en que la gran mayoría de las ocasiones no va a ser secundario en una patología. Puede llegar a serlo en muy pocos casos, pero la mayoría es que no es tan preocupante como si se presentara en un adulto. ¿el corazón duele realmente o no duele el corazón? Eh, ¿Genera dolor el corazón o no genera? Porque normalmente todos decimos que el corazón que no nos duele, duele el ¿no? corazón. ¿Si duele o no duele el No, corazón no realmente? duele, realmente no duele el corazón. Es el pericardio, una telita que rodea el corazón lo que puede llegar a doler o a molestar. Y precisamente los nervios que pasan alrededor del corazón, los que van a dar esta sensación de malestar, opresión e incluso como quemar alrededor del pecho.
Ya son las 11 de la mañana con 59 minutos. Gracias por estar en sintonía con el 95.3 de FM Radio Mina de Expresión. Este es su programa Pregúntale a su médico. Un tema muy importante. Estamos tratando las enfermedades del corazón en el producto que está en el vientre materno y cómo podemos a tiempo salvar una vida de este producto. No le cambie, vamos a un corte comercial, vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica y regresamos a este su programa Pregúntale a su médico, que también se transmite en redes sociales, en la página de YouTube, en Minamérica y por Spotify. Un corte y regresamos, son las 12 en punto. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan mucho esta información. Y si pueden de paso darle me gusta, pues se los agradecemos muchísimo. Y si nos siguen, pues se los agradecemos mucho más. Recuerden que estos programas los hacemos con la única intención de informar. ¿Sí? Sacamos al doctor de su consulta, sacamos a cada uno de nosotros de nuestros consultorios para poder compartir con ustedes esta información que sin duda es de suma importancia, y con que detectemos por ahí alguna mamá esté escuchando el programa y diga, oiga, eso le pasa a mi hijo, ¿no? Esto tiene mi hijo, con eso nos damos por bien servido, ¿no? Ayudar a que la población pueda detectar de manera temprana y oportuna, y muchos de nuestros compañeros, porque tenemos la fortuna que nos escuchen varios compañeros médicos. Muchísimos saludos a todo aquel personal de salud que nos escucha. Es grato saber y escuchar que nos siguen a través de redes sociales o a través de la radio. Muchísimas gracias de verdad por seguirnos. También a veces, como hemos platicado infinidad de veces, no sabemos todo, ¿no? Y a veces el escuchar, oye, pues se puede hacer un ultrasonido, ¿no? Hay que mandar al niño a hacer el tamiz cardiológico, pues es importante esta transmisión de información. Y agradecemos muchísimo, autor, que nos haya acompañado. El doctor está con nosotros en la ciudad apenas hace un mes y ya lo he explotado como no tienen ni idea. Pero como buen médico recién llegado, nos va gustando la mala vida. Poco a poco se nos va quitando ese gusto por la mala vida, pero inicialmente pues venimos de una residencia donde es muy pesado, es muy complicado. La población a veces no dimensiona lo sufrido que es la carrera de medicina, ¿no? Y piensan que somos inhumanos. No, si fuéramos inhumanos, de verdad que nos rajaríamos desde el primer año de la práctica médica. Es muy complicado y lo hacemos por amor a profesión y por el don de servir, nada más. Vamos a ir a un pequeño corte musical y regresamos con ustedes. Y pues bueno, siguiendo con eso, doctor, durante todo el programa estuvimos hablando sobre los estudios que se pueden hacer, pues para poder detectar esas situaciones. Podemos ahondar un poquito más en qué es un ecocardiograma o en qué consiste hacer un ecocardiograma. Claro, un ecocardiograma es un estudio de imagen dinámico. Básicamente se emplea un ultrasonido para poder estudiar las estructuras del corazón, el funcionamiento de sus válvulas, los vasos que tenga asociados. Es la principal herramienta que tenemos nosotros como cardiólogos pediatras para poder determinar cuál es la alteración que presenta el paciente. Hay algunas situaciones que el ecocardiograma no los va a poder medir, pero son mínimas. A esto me refiero a las presiones que, que tiene el corazón, la diferencia de gradiente, la diferencia de presión que hay entre una y otra estructura o alguna válvula. Entonces, el ecocardiograma es realmente un ultrasonido que se hace en el corazón. Hay tres modalidades. Ecocardiograma transtorácico, se hace sobre el tórax, sobre el pecho del paciente. Transesofágico, el paciente sedado, se introduce una cánula en el esófago del paciente y podemos estudiar el corazón. Y ecocardiograma intracardíaco, el cual con una sonda muy delgadita se introduce en alguna vena gruesa en el paciente, y se puede llevar esta sonda hasta lo que es las aurículas, aurícula derecha, a la aurícula derecha, y podemos ver el corazón desde su interior. Perfecto. Aunando en otro estudio, hace ratito hablamos de cateterismo. ¿Qué es un cateterismo cardíaco, doctor? ¿Y para qué sirve el cateterismo cardíaco? Un cateterismo cardíaco, antiguamente, previo a la creación o al desarrollo del ultrasonido, se empleaba el cateterismo cardíaco. Básicamente, se introducen
unas sondas o catéteres en venas de gran calibre, en vasos, arterias o venas de gran calibre. En el caso de los pacientes pediátricos sería a través de la vena y arteria femoral, las que se encuentran en la ingle. Y estos catéteres o tubitos se suben hasta lo que es el corazón. Una vez que nos encontramos en el corazón, liberamos una sustancia, un contraste, y mediante un equipo especial que es similar a un equipo de rayos X, podemos ver en vivo cómo está funcionando el corazón y cómo liberamos el contraste. El cateterismo cardíaco nos sirve básicamente para El hacer contraste sería como una pintura para que es se vea como una mejor, pintura, ¿no? exacto. Nos sirve para hacer un diagnóstico morfológico, un diagnóstico de la forma del corazón. Evaluamos las presiones y, muy importante, actualmente ya existe el cateterismo cardíaco intervencionista. Con esto me refiero a que hay algunas cardiopatías, algunas alteraciones que pueden ser ya corregidas directamente mediante esta técnica, mediante instrumentos muy pequeñitos. Se pueden subir a través de estos tubitos, se llevan hasta el defecto cardíaco, el agujero en la pared, por ejemplo, o el conducto arterioso que siga abierto todavía, y se colocan algunos oclusores, son una especie de como doble sombrillita o hamburguesa, la cual se coloca en la pared, agarra una pared, la hamburguesita abraza las dos paredes y de esta manera cierra el defecto cardíaco. También en algunos otros pacientes en los cuales es necesario que no solo cerrar, sino también abramos algunos agujeros o algunas estructuras para mantener estable al paciente, se puede realizar mediante cateterismo cardíaco, aunque son mínimos esta cantidad de procedimientos, pero también se pueden hacer. Entonces, el cateterismo es diagnóstico y terapéutico, es decir, para verificar qué tenemos, cuál es la enfermedad y para curarla o tratarla, ¿no? Exacto. ¿Qué porcentaje de defectos cardíacos, de defectos del corazón, se pueden componer o se pueden arreglar o tratar con el cateterismo sin abrir el pecho? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y Entre cuáles uno y otro. tendríamos que abrir el pecho para exponer el corazón y arreglarlo? Eh, bueno, ¿qué porcentaje podría ser susceptible de corrección mediante cateterismo? Tendríamos que ver que son tres las patologías principales que se van a encontrar en la población mexicana, que es el conducto arterioso en un 11%, la comunicación interauricular en un 8% y la comunicación interventricular en un 5%. Estas tres patologías, al menos las primeras dos, el conducto arterioso y la comunicación interauricular, son susceptibles de cerrarse por cateterismo. No significa que necesariamente todas puedan ser cerradas mediante cateterismo, pero sí la gran mayoría de estas, del conducto arterioso un 90% y de la comunicación interauricular un 60%, va a ser posible corregir o reparar mediante cateterismo cardíaco. Eh, La comunicación interventricular en menor medida, tal vez un 10-20%, puede ser reparada mediante cateterismo cardíaco. Ahora, la diferencia principal. El cateterismo cardíaco, un ejemplo, el cateterismo cardíaco ideal entre el día lunes el paciente al hospital, se interviene el día martes y el miércoles estaríamos valorándolo para tal vez egresarlo a casa, obviamente con unas medidas de cuidado muy específicas. Y pues ya a los 3 días está egresado el paciente. Muy diferente a que si se interviene mediante cirugía en la cual ingresa el paciente, se tiene que abrir tórax, se tiene que colocar el corazón en una bomba de circulación extracorpórea. ¿Qué significa esto? Es un equipo especial que va a llevar la circulación o la función del corazón mientras se detiene de manera momentánea el corazón, se abre, se repara lo más rápido que sea posible y nuevamente se reinicia la actividad cardíaca para que el paciente pueda pasar a terapia intensiva y esté en terapia unos 3-4 días. Posteriormente pase a piso a recuperación y tal vez en una semana, semana y media se pueda pensar en el egreso del paciente. Es una diferencia muy grande entre 3 días a 10 días en promedio lo que podríamos estar hospitalizado. Obviamente los riesgos, las complicaciones pudieran ser más en una cirugía a corazón abierto, en la cual implica tener que abrir tórax, tener que detener el corazón, abrir el corazón y
todas esas situaciones. Perfecto. Doctor, usted que acaba de regresar hace poquito de un centro médico, sabemos que la estadística de trasplante de corazón es pobre en el país. Última estadística antes de pandemia eran 583 trasplantes, pero teníamos una lista de espera de 21.800 pacientes, ¿no? Es prácticamente nulo. Y sabemos que la mayoría de muertes en niños es por accidentes, ¿no? Esta cultura de la pobre donación, eh, obviamente, ojalá esto vaya cambiando poco a poco, ¿no? Eh, es súper necesario, pues, informar a la población sobre estos requerimientos. Tenemos cuántos niños sufriendo, como el caso que mencionábamos de la película. Hay varios pacientes que necesitan forzosamente para poder seguir viviendo un trasplante de corazón. Las listas largas, doctor. ¿Qué podemos hacer o cómo sería, cómo podríamos hacer para poder convencer a la gente que, pues, que la gran mayoría, repito, de niños fallecen por accidentes, de que donen, doctor? O sea, ¿cómo cree que podamos hacer llegar ese mensaje de que ese corazoncito, pues, ya no va a funcionar, se lo va a llevar su bebé, eh, a que pueda darle vida a otra persona, ¿no? ¿Cómo? Bueno, finalmente, como bien lo menciona, los casos de donación o los casos que son susceptibles para que se realice un trasplante cardíaco, realmente son abundantes, o sea, es un número importante, pero la cantidad de donadores o corazones disponibles en un adulto es escasa, en un paciente pediátrico es prácticamente nula. O sea, se habla de un trasplante al año, si bien nos va. Hay que estar conscientes que una manera, cuando ocurre una muerte en un niño, una muerte, como menciona usted, por algún traumatismo, una manera en que el paciente sigue vivo es precisamente mediante la donación. Eh, Hay incluso algunos videos en internet en los cuales los papás donaron el corazón de su hijo y precisamente el donador lo que hace es que le regala un audio con los latidos del corazón. Finalmente no es el corazón de la persona que recibió del receptor, sino es el corazón del donador. Lo que están escuchando es todavía las señales de vida de esta persona que decidió donar su corazón, que decidió entregarlo a alguien más a quien le fuera útil. Es una manera de permitir que alguien más siga viviendo, de que su legado continúe. Pues no tenemos más preguntas, por ahí tenemos muy poquitas, hay muchos saludos, muchos comentarios. Qué alegría saber que en la región sur ya contamos con una subespecialidad pediátrica más. Felicidades, como cada sábado, excelente programa y muchos saludos más. Muchísimas gracias por sus saludos. Dice Napse, buen día, doctor, tengo una pregunta. Creo que es casi similar, pero bueno, doctor, ¿le puede preguntar si es normal que un niño sienta una punzada en el pecho? El momento es en reposo, es solo una punzada que le causa mucho dolor y enseguida se le quita. No lo vuelve a sentir por un largo tiempo, meses, y nuevamente sucede. Eh, Puede ser normal, siempre digo, hay que descartar que no haya una alteración en el ritmo. Si el paciente clínicamente está bien, si su electrocardiograma está bien, podríamos considerar que es un corazón sano. Sin embargo, si para mayor tranquilidad del paciente, se recomienda en ocasiones realizar un estudio que se llama Holter, el cual consiste en una monitorización de la actividad cardíaca durante 24 horas. Se coloca un dispositivo, es totalmente inalámbrico, bueno, se coloca en el tórax del paciente. El niño realiza sus actividades de manera habitual, va a la escuela, come, si tiene que hacer alguna actividad física, la puede realizar sin ningún problema. Y obviamente se va registrando todas las actividades que hace con la hora y fue a la escuela, caminó, jugó, comió, se durmió.
Eso con la finalidad de que una vez que nos entreguen el reporte de los latidos cardíacos, nosotros lo comparemos con la bitácora de sus actividades y podemos decir, ¿saben qué? Aquí esta frecuencia cardíaca es normal porque estaba corriendo, estaba en educación física. O ¿sabes qué? Aquí yo encuentro una alteración en el ritmo, esto no me corresponde con la actividad que estaba realizando, porque son eventos tan aislados o tan esporádicos que no los podemos observar en un electrocardiograma que dura 3-4 segundos. Entonces tenemos que monitorizarlo en unas 24 horas para ver si se presenta alguna alteración de importancia. Y la pregunta más frecuente, ¿dónde podemos localizarlo, doctor? Bueno, actualmente estoy dando consulta en la ciudad de Coatzacoalcos. Adelante, teléfono, dirección, todo, horarios. Ya, Bueno, ya, al final es- del programa ya le bajamos los costos. Ok. Cédelo. Bueno, el número telefónico en el cual pueden agendar cita es el 921-171-2925. Me encuentro sobre la avenida Lerdo de Tejada, ahí en la colonia Centro, en Coatzacoalcos. Otra vez lo puedo repetir, por ¿Puede favor. repetir el número, por Es favor? 921-171-2925. Perfectísimo. ¿Algo más que desea agregar, doctor, para despedirnos? No, bueno, agradecerles a ustedes la invitación que me han otorgado y recordar a la población de que todos los pacientes tienen la oportunidad de tener un desarrollo normal, tal vez nazcan con algunas situaciones que nos compliquen la vida, pero finalmente tenemos oportunidad, si se detectan a tiempo, si se hacen las medidas adecuadas, de que su pronóstico mejore mucho y sean prácticamente pacientes sanos. Actualmente se está viendo que los pacientes que fallecían en los primeros años de vida ya llegan a edades de 40, 50, 60 años gracias a los avances que tenemos en la cirugía cardíaca y en la detección cardíaca. Entonces, sí es importante que si hay la sospecha de que hay alguna alteración, sean valorados porque pueden ser situaciones totalmente prevenibles, pero que si dejamos pasar, acortan desgraciadamente la vida de manera importante. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Ulises, Pues algo para agradecer, despedirnos. agradecer al doctor Ernesto y pues la verdad es una noticia muy buena y es una fortuna que ya exista un cardiólogo pediatra en la región. Bienvenido, doctor. Y pues nada, tenga un buen fin de semana. Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan. Agradecemos a nuestros queridos patrocinadores, Grupo Garcón. Muchísimas gracias. Y nos vamos a despedir. Nos vemos el próximo sábado. Tendremos un programa. Estará con nosotros la nefróloga pediatra Cintia del Toro. Hablaremos sobre la presión alta en los niños, hipertensión arterial. No se lo pierdan. Agradecemos en controles a Elizabeth Torres Morales. El favor de ponernos al día en la radio. Muchísimas gracias a Ernesto Castañeda en las cámaras. Si el creador nos los permite, nos vemos el próximo sábado, ya sabe, 11 de la mañana, no se lo pierda, hipertensión en bebés. Nos vemos, excelente fin de semana, hasta luego. Un agarre adecuado va a ser en donde los labios del bebé van a estar bien abiertos, van a abarcar la areola y pezón de la... Desafortunadamente en este país la parte de la asistencia psicológica como que hay cierta resistencia a las personas para ir al psicólogo. Genética quiere decir que va implícito en los genes, que tiene la capacidad de transmitirse de generación a generación, que tenemos genes enfermos. La primera consulta recomendada es a las 4 semanas de nacido. O sea, toda persona, todo niño cuando nace, Vamos a necesitar tal vez endodoncia, que es quitarle el nervio al diente, por ejemplo, para que no sienta dolor. Vamos a reconstruirlo con una corona, o sea, es dar más allá. Muchos piensan que debemos dejar un tiempo y después acudir con el tanatólogo. Al tener la pérdida dices, deja que pase un tiempo y ya voy a poder ir. No. Para cada etapa de la caries también existe un tratamiento diferente. Cuando ya traen abscesos, pues se tienen que hacer ciertos procedimientos como en adultos se hacen. La gastritis, desafortunadamente, también se da por el abuso de medicamentos. Hay veces que son por automedicación, que es lo más importante. Porque el amor existe, pues las mujeres somos como más románticas y este rollo, ¿no? Entonces nos gusta creer que el amor existe.
Sin embargo, cuando lo hacemos real, Una guía que le proporciona a los papás las herramientas, la información actualizada para que ellos puedan lograr un porteo ergonómico y seguro. Yo como En la educadora, mujer embarazada es muy importante la detección, debido a que desde la semana 16 podemos ver el riñón e inclusive Si la paciente tiene sintomatología, a pesar de las 2 pruebas negativas, se tiene que tener un aislamiento por 2 semanas. Es importante. La sexualidad durante el embarazo muchas veces no se considera, incluso para los mismos profesionales de la salud. Creo que hay pocos ginecólogos. No tengo que esperar a tener un padecimiento para poder acudir a un nutriólogo, puedes como tal acudir con un nutriólogo para tener una orientación alimentaria, ¿no? Hacer un Básicamente, si ya iniciaste vida sexual, en los primeros 3 años debes de realizarte esto. Y si no, después de los 21 años ya tienes que